Brasil puede que no tenga armas de destrucción masiva como armas nucleares, pero tiene una herramienta aún peor, el gobierno brasileño. Y una explosión de problemas se está acercando por culpa del gobierno brasileño, mientras tú no estás prestando atención y ningún parlamentario está haciendo algo para impedirlo. Algunos incluso lo apoyan, que es el registro inmobiliario brasileño que fue constituido por el decreto número 11.208 de 2022, integrando el Sistema Nacional de Gestión de Información Territorial, el Sistema Nacional de Gestión de Información Territorial. El sistema integra datos catastrales, geoespaciales, fiscales y jurídicos de inmuebles urbanos y rurales, suministrados por organismos públicos, notarías y concesionarias. El SIB crea un identificador fiscal único, una especie de clave única de registro de población para el inmueble, con la unidad inmobiliaria siendo georreferenciada. Según la Ley Complementaria 214 de 2025, el uso del SIB será obligatorio, en hasta 12 meses en algunos casos y hasta 24 meses en otros. En 2025 y 2026, las notarías de las capitales deberán integrar sus bases al Sistema Nacional de Gestión de Información Territorial y los municipios pequeños tendrán más tiempo. En la práctica, esto aumenta la velocidad entre una transacción de inmueble y el conocimiento por parte del fisco, fortaleciendo así la fiscalización. El aumento de la carga tributaria efectiva y de la complejidad administrativa para propietarios individuales de inmuebles para la renta cambia mucho la ecuación económica del país. Pero no se preocupe, porque los asesores de inversiones aquí en YouTube ya tienen la solución mágica, que son los fondos de inversión inmobiliaria, que emergen como vehículos de inversión comparativamente más eficientes, ofreciendo gestión profesional, liquidez y diversificación. La legislación, entonces, funciona como un poderoso catalizador, impulsando la transferencia de patrimonio inmobiliario de las manos de pequeños y medianos propietarios hacia grandes estructuras financieras. Vas a pagar menos impuestos y no tendrás la molestia de tener que administrar los problemas con los inmuebles. Procesos tediosos y largos en la justicia que tardan años en dar algún resultado o tener que preocuparse por la reforma y administración de los inmuebles. Tonterías, olvídalo, déjaselo a los profesionales. La mayoría ni siquiera tenemos propiedades, así que no hay de qué preocuparse. Ese es problema de otros, no tuyo. Y con los fondos inmobiliarios al menos tendrás un acceso democratizado a los inmuebles. Pero no, el diablo está en los detalles. No te estás dando cuenta ni le estás dando importancia. Pero estamos viendo en tiempo real una transformación en curso en Brasil que tiene paralelos en procesos históricos de reconfiguración de la propiedad de la tierra. La colectivización forzada en la Unión Soviética eliminó la propiedad privada para dar control al Estado. En nada se puede parecer a lo que estamos viendo en este caso brasileño. Al final de cuentas no es el gobierno tomando la propiedad de las personas, sino grandes gestores privados ayudándote a administrar tu dinero. Pero la verdad es que eso es un mecanismo muy eficiente y muy silencioso, algo que ni siquiera Stalin o Lenin podrían haber imaginado. Porque eso, en el fondo, comparte el mismo resultado estructural, la remoción del control sobre el activo tierra de una base difusa de individuos y su consolidación en una autoridad centralizada. En el caso brasileño, la combinación diabólica del sector financiero con el Estado. Y algo en lo que necesito que pongas mucha atención es que, aunque esto no sea una conspiración, una colusión del gobierno con los grandes bancos, no importa. Aunque no lo articulen juntos, los efectos serán los mismos, el debilitamiento de la propiedad privada y del pequeño propietario de tierras. Al hablar de tierras no me refiero solo a haciendas o ranchos, también incluyo inmuebles y departamentos. Solo necesitas tener una propiedad. Pero lo peor es que, mientras un grupo va a culpar a los bancos codiciosos, la derecha va a culpar al gobierno codicioso. Ambos participarán juntos en esto otra vez, en colusión o no, no importa. Y mucha gente dice que los bienes raíces son cosas del pasado, anticuadas, que no tienen fundamento porque es muy difícil administrarlos. Es complicado con el inquilino, hay que ir a la corte y toma mucho tiempo, ¿entiendes? Que esa burocratización, esa dificultad, esa lentitud en la justicia con los procesos de bienes raíces es intencional, justamente para que las personas no inviertan en este tipo de inversión. Al final de cuentas, el inmueble da cierta libertad a quien lo posee. ¿Cómo voy a decir más adelante? Y peor, muchos hasta creerán que es bueno y se lanzarán a esos fondos de inversión inmobiliaria.
personas que creen que son Leonardo DiCaprio, como en esa película de Lobo DiCaprio Street, en realidad van a estar saltando directamente en la boca del león a propósito. Y con los nuevos mecanismos de fiscalización que el gobierno brasileño pretende implementar en los próximos años, el tema de los impuestos va a ser colosal. No estamos hablando solo del aumento de las rentas y del costo de vida, quizá 2 o 3 veces más de lo que es hoy. Si solo fuera eso estaría bien, ¿no? Pero ese sería el menor problema. El problema es literalmente la erradicación de la propiedad privada. Estamos viendo en tiempo real los primeros pasos de eso. Parece exagerado, pero todos los indicios apuntan en esa dirección. Y si lo ignoras vas a pagar caro por eso en el futuro, aunque no tengas una propiedad a tu nombre o no planees tener propiedades, nunca. Vas a ser víctima, no te engañes, no te hagas ilusiones, todos vamos a ser víctimas de este complot. Mi nombre es Adriano Beta y este es Geopolítica Mundial. Hasta la próxima. La formalización y valorización de inmuebles en Brasil refuerza la financiarización del sector, transfiriendo parte del atractivo de la posesión directa a instrumentos negociables como los fondos de inversión inmobiliaria. El registro inmobiliario brasileño, el Cadastro de Imóveis do Brasil, garantiza mayor seguridad jurídica y transparencia sobre la titularidad y el valor de los bienes, reduciendo incertidumbres y haciendo viable la securitización a gran escala. Así, aumenta la liquidez del mercado, ya que los inversionistas pueden negociar cuotas de fondos de inversión a diario y diversificar con menores montos. Por otro lado, con el costo y la rigidez de comprar una propiedad física. Además, el entorno tributario favorece a estos fondos, mientras que el alquiler directo está gravado hasta con un 27.5% de impuestos sobre la renta y exige lidiar con vacancia, morosidad y burocracia. Los dividendos distribuidos por los fondos de inversión inmobiliaria permanecen exentos para personas físicas. El aumento de la fiscalización sobre los alquileres informales amplía aún más esa ventaja, ya que el rendimiento recibido a través del fondo ya llega limpio al inversionista, sin margen para omisión. La valorización que el registro unificado va a traer a los inmuebles que antes estaban subvaluados también puede empujar a herederos y familias a vender activos y reinvertir esos activos en fondos inmobiliarios, monetizando patrimonios de forma más sencilla y con gestión. Las consultorías destacan que, mientras los inmuebles ofrecen tangibilidad y autonomía, los fondos de inversión inmobiliaria traen menos burocracia, mayor liquidez y diversificación, lo que, en el nuevo escenario, inclina la balanza a favor del modelo financiero. Y los números comprueban esa tendencia. En junio de 2024 había 2.7 millones de personas físicas invirtiendo en fondos de inversión inmobiliaria, un 8.35% más que en el semestre anterior. Y el patrimonio neto total del sector alcanzaba los 340.000 millones de reales, con una fuerte participación de inversionistas institucionales y extranjeros. La Comisión de Valores Mobiliarios reconoce que los fondos de inversión inmobiliaria y los certificados de recepción inmobiliaria son clave en el financiamiento inmobiliario, y esta modernización regulatoria aún debe impulsar modalidades como los fondos de inversión inmobiliaria de papel basados en cuentas por cobrar y los fondos de inversión inmobiliaria de desarrollo, que pueden captar recursos de manera más segura, gracias al registro estandarizado. Así que la nueva regla que se va estableciendo es el nuevo orden. Favorece a inversionistas con exención y liquidez, a grandes gestoras y bancos que amplían clientes y al mercado inmobiliario organizado con mayor financiamiento. Mientras que el pequeño propietario que insiste en el inmueble directo enfrenta costos crecientes y burocracia, siendo naturalmente presionado a considerar la alternativa financiera. Un movimiento que ya se observaba en otros países y que ahora es plenamente visible en Brasil. Y aquí entra un detalle, de nuevo, en relación a los fees. Parece que dan liquidez y prácticamente eliminan la necesidad de que tengas que preocuparte por tus inversiones, tu patrimonio, pero en realidad tu patrimonio ahora está siendo gestionado por otra persona. No tienes voz activa. Es fácil, es verdad, pero pierdes tu libertad. Y si pierdes tu libertad, no te engañes. Ese bien ya no es tuyo, es de alguien más. Y es mucho más fácil quitar el acceso a las inversiones digitalizados y controlados por corredurías y bancos. Quitar el acceso a la tierra es mucho más difícil. Entonces, todo ese proceso te lleva al huir de toda esa burocracia y dificultad a buscar algo aparentemente más rentable y más fácil.
En realidad estás perdiendo tu libertad y en el futuro eso te va a llevar a la pérdida de tu patrimonio. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿quiénes son esos fondos inmobiliarios? El mercado brasileño de FIIs tiene cientos de fondos listados, con 439 negociados en la B3. En junio de 2024 hubo un aumento anual del 19%. Entre ellos hay algunas gigantes, siendo los 10 mayores FIIs los siguientes. KNP 11 o Kinea, índice de precios con unos 7.58 mil millones, es el fondo más grande del mercado. En patrimonio, Kinea Rendimiento Inmobiliario, que al igual que la anterior, son gestionados por Kinea, que es la gestora de Itaú, e invierten en portafolios de crédito inmobiliario. XPML 11 o XPMONS, fondo de centros comerciales con patrimonio de 6.13 mil millones, participa en varios centros comerciales del país y es gestionado por XPA7, Credit Suisse, Hedging Grifo, Logística, fondo de almacenes logísticos e industriales, con 5.33 mil millones gestionado por Patria Investimentos, Credit Suisse, Hedging Grifo, Kinea Renda Inmobiliaria, también gestionado por Kinea, o sea, Itaú. BTG Pactual Logística con 4.49 mil millones de reales en patrimonio gestionado por BTG Pactual. Vinci Shopping Centers, fondo de centros comerciales con unos 3.66 mil millones de reales, gestionado por Vinci Partners, XP Log y Maxi Renda, ambos gestionados por XP, y el Irindium Recebibles, gestionado por Irindium, una gestora independiente enfocada en crédito inmobiliario estructurado. Los fondos inmobiliarios más grandes de Brasil están bajo el control de pocos grupos financieros, lo que revela una fuerte concentración del mercado. Kinea, el brazo de Itaú Unibanco, dirige gigantes, sumando en total casi 18 mil millones de reales, además de otros fondos relevantes, consolidando a Itaú Kinea como uno de los principales actores. Junto con XP, BTG Pactual opera como gestor de fondos importantes y principal administrador fiduciario del responsable. Más de 60 mil millones en patrimonio en 154 fondos, lo que da acceso privilegiado a información y tasas de gestión sobre una parte significativa del sector. Credit Suisse Hedging Rifle, ahora de UBS, gestiona miles de millones en logística, oficinas y centros comerciales. Vinci Partners consolidó su posición como gestora independiente de gran tamaño, mencionada junto a XP Kinea y BTG como referencia. Además de estas, hay un conjunto de gestoras especializadas que completan este ecosistema, como Capitania Iridium, Valora y otras. También estructuras relacionadas con bancos públicos como Caixa y Banco do Brasil. Desde el punto de vista de la concentración, datos de 2023 mostraron que solo BTG Pactual y BRL Trust juntas administraban más de 99 mil millones en fondos de inversión inmobiliaria y que menos de 10 instituciones concentran prácticamente toda la administración en el sector. En la gestión activa, Kinea domina los fondos de certificados de recepción inmobiliaria. XP tiene los fondos más populares entre los inversionistas y BTG y Vinci controlan portafolios enormes de inmuebles físicos. Estudios académicos recientes ya describen el fenómeno como un monopolio del monopolio, en el que fondos concentrados en pocas manos asumen propiedades que ya estaban desigualmente distribuidas, ampliando aún más la centralización. O sea, la gente piensa que está democratizando el acceso a los inmuebles cuando en realidad lo está restringiendo más que nunca. Antes, un edificio de oficinas podía ser de algunos inversionistas. Ahora pertenece a un gran fondo de inversión inmobiliaria, con miles de accionistas dispersos, pero cuyo poder de decisión efectivo queda restringido solo al gestor y a los grandes accionistas institucionales. Mientras que al tener un inmueble puedes alquilarlo para uso residencial o comercial, puedes vivir en él o puedes abrir tu propio negocio ahí. Si lo prefieres, puedes demoler todo y construir un estacionamiento, autolavado o lo que quieras, ya que el terreno es tuyo. En los fondos de inversión inmobiliaria, en realidad no tienes nada, quedas sujeto a lo que decidan los gestores. Es la trampa perfecta porque te venden la promesa de facilidad y ganancias fáciles mientras te quitan tu libertad. Pocos administradores como BTG BRL Trust o Vortex concentran la gestión fiduciaria, mientras que gestoras dominantes como Kinea, XP, BTG y Vint deciden el destino de miles de millones en activos inmobiliarios. Muchas de ellas, ligadas a bancos o grandes conglomerados, transforman el sector inmobiliario en un brazo del sistema financiero. Pierdes algo material para tener algo etéreo.
pierdes la tierra o el acceso a la tierra para ahora tener un algoritmo. Es el matrimonio perfecto de un estado paternalista que te da todo, con una madre bancaria, promesa de facilidad y bajo precio. Pierdes la libertad y tu propiedad real. Analistas, críticos y académicos han debatido si los recientes cambios legislativos en Brasil, especialmente en registro y tributación inmobiliaria, favorecen la centralización de la riqueza en grandes instituciones financieras, al mismo tiempo que reducen la autonomía de los pequeños propietarios de inmuebles. Eso no es capitalismo, es socialismo estatal, utilizando a los bancos como herramienta, evitando así el desgaste político de la imagen de apropiación forzada de inmuebles. La izquierda seguirá culpando a los bancos capitalistas mientras exime al Estado, pensando que el Estado sería rehén de esto cuando en realidad es una asociación perversa, un mutualismo fiscal administrativo. Pero ¿sabes qué es lo que más me angustia, lo que más me desespera viendo toda esta situación y nadie prestando atención? Es que incluso la oposición, y aquí incluyo a la oposición, ningún grupo fuera del gobierno, sea centrado, derecha o extrema derecha, hará nada. Porque ellos saben que si ganan las elecciones en los próximos años, van a heredar ese agujero titánico y colosal estratosférico causado por la gestión pietista. Y ellos no van a estar dispuestos a renunciar de ninguna manera anticipada. Ellos no van a hacer nada. Al contrario, van a intentar usar eso también a su favor. La situación es peor de lo que imaginamos. Y hay un paralelo histórico que se está trazando entre este proceso actual de financiarización de la tierra y episodios pasados, como la colectivización soviética o reformas agrarias tributarias de los antiguos imperios. En esencia, la idea es que los cambios legales en la estructura de la tenencia de la tierra frecuentemente resultaron en transferencias. Ejemplo, Unión Soviética en los años 30. Stalin implementó la colectivización forzada de la agricultura, expropiando a millones de pequeños propietarios rurales, los kulaks, y transfiriendo las tierras a granjas colectivas bajo control estatal. Fue un proceso drástico entre 1929 y 1931, donde el Estado tomó pequeñas y medianas propiedades privadas, eliminando la propiedad privada agrícola. El resultado fue la concentración de todo el poder agrario en el Estado, con consecuencias trágicas como la caída en la producción y el hambre, además de la pérdida completa de la autonomía de los campesinos. A primera vista, este caso parece lo opuesto al actual. Al fin y al cabo, allá fue estatización, y aquí estamos hablando de la financiarización privada hecha por bancos. Pero aquí es donde viene la trampa. En el modelo soviético se argumentaba que la gestión colectiva y centralizada iba a aumentar la eficiencia. Modelo brasileño actual. Se dice que la gestión mediante grandes instituciones como fondos, bancos o un registro nacional aumentaría la eficiencia y permitiría inversiones a gran escala, por ejemplo, en vivienda o logística. Y en ambos casos, los pequeños propietarios pierden protagonismo, dejan de decidir sobre su tierra. La Unión Soviética pasó a obedecer las órdenes del Comité de la Hacienda Colectiva y en el financiarizado. El propietario que vendió su inmueble y se hizo accionista de un fondo inmobiliario delegó las decisiones al gestor. Claro que existen diferencias fundamentales, como la cuestión de la voluntariedad en torno a esto, al final nadie está obligado a hacerlo. Desde el punto de vista estructural, pon atención, es la reducción de la autonomía del pequeño. Además, cuando el Estado crea un registro único obligatorio, impone declaraciones minuciosas. ¿Dónde? Algunos críticos evocan el fantasma de un control estatal sobre la tierra. ¿Dónde? Vale la pena recordar, el propósito declarado del Registro Único de Contribuyentes no es estatizar nada, sino gravar de una manera que ellos dicen que es más justa. A lo largo de la historia, los cambios fiscales sobre la tierra y el patrimonio frecuentemente redefinieron quién tenía el poder económico en el Imperio Romano. Tarde, por ejemplo, la carga tributaria sobre los pequeños propietarios rurales fue tan pesada que muchos ni siquiera pudieron pagar los impuestos. Y terminaban perdiendo esas tierras a manos de los grandes terratenientes o cayendo en la servidumbre bajo la protección de esos poderosos, lo que contribuyó a la formación de vastas propiedades en manos de unos pocos, los patricios y señores regionales. Mientras los campesinos libres perdían su independencia en el Imperio Otomano, el Código de Tierras de 1858 obligó al registro formal de tierras y al pago de impuestos. Muchos campesinos, temerosos de registrarse por miedo al reclutamiento militar o a la propia tributación, dejaron de hacerlo.
lo que provocó que sus tierras fueran registradas a nombre de notables urbanos o comerciantes, causando también una transferencia de tierras comunales y tradicionales a las élites privadas. Y las similitudes que vemos en este caso y en otros lugares del mundo que también lo han sufrido, con esas naciones, esos imperios, civilizaciones que entraron en decadencia, no es coincidencia, no es poca cosa. ¿Por qué? Porque esas sociedades ya estaban en decadencia, al grado de permitir que la concentración del poder, de la riqueza, de la posesión de la tierra quedara aún más en manos de pequeñas élites avaladas, apoyadas y estimuladas por el propio Estado, por el propio poder central. Y después de que eso sucedió, aceleró aún más la inevitable decadencia. O sea, ya estaba mal, se puso peor, acelerando aún más, hasta el punto en que finalmente quebraron. Y aquí, en este caso, hay una única diferencia, porque allá al menos ellos sabían que estaban perdiendo sus posesiones y que crearon todo un contexto psicológico y de propaganda, y cuestiones tributarias, para dar la impresión de que al final de cuentas está siendo beneficiado. Ahora, ya no vas a ser el dueño de una propiedad anticuada, sino un inversionista de lujo, que va a tener más riqueza, va a pagar menos impuestos, porque alguien va a cuidar de tu riqueza por ti. O sea, están logrando quitarte tu propiedad y hacer que todavía te sientas agradecido y satisfecho de perder tu propiedad. En la práctica es el tipo de cosa que engaña a los dos espectros ideológicos. La izquierda piensa que una mejor y mayor tributación brindará más beneficios sociales a los pobres. La derecha, al pensar que invierte en grandes fondos inmobiliarios, gestionará sus recursos con mayor facilidad, cuando en realidad ambos lados están siendo aplastados al mismo tiempo. En trabajos académicos de urbanismo y economía está ganando fuerza el concepto de financiarización del espacio urbano. Investigadores de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo señalan que el Estado brasileño en las últimas décadas ha fomentado activamente la conversión de la vivienda y la tierra en activos financieros. Esto sucede a través de incentivos a títulos inmobiliarios, asociaciones público-privadas de desarrollo urbano y ahora con la creación de un registro nacional que facilita la securitización de inmuebles. La autonomía del pequeño propietario o arrendador ha bajado en este escenario, mientras que la tierra y los inmuebles pasan a ser controlados por grandes gestores de activos y por métricas financieras. Sin un identificador único y datos integrados, era más difícil para un fondo, por ejemplo, investigar cientos de inmuebles. Pero con este nuevo cadastro de inmóveis do Brasil, eso se vuelve patéticamente fácil, reduciendo los costos para que los grandes inversionistas entren en cualquier rincón del país. Por otro lado, el residente propietario local pierde la simetría. Crías de información que a veces favorecían a una propiedad subvaluada, en áreas periféricas que ahora, al estar georreferenciadas, despiertan el interés de un fondo de tierras. A lo largo de la historia, el acceso directo a la tierra siempre ha sido sinónimo de libertad y prosperidad. Pueblos campesinos, pequeños propietarios y comunidades autónomas encontraron en la posesión de la tierra la base para garantizar sustento, refugio y continuidad cultural sin depender de intermediarios. La tierra da autonomía porque permite producir alimento, generar ingresos o incluso transformar el espacio en nuevas formas de actividad, ya sea desde el cultivo hasta el comercio, desde la vivienda hasta la producción artesanal. La libertad requiere esfuerzo y en general las personas no quieren esforzarse entregando su libertad. Cuando se negó el derecho a la tierra o se concentró en pocos, surgieron dependencia, servidumbre y mayor desigualdad estructural, como en el feudalismo europeo. Pero cuando se amplió el acceso, como en las reformas agrarias exitosas o en la formación de sociedades de pequeños propietarios capitalistas altamente activos, emergieron clases medias fuertes, estabilidad social y dinamismo económico, algo fundamental para una sociedad capitalista y más libre. La relación es directa. La tierra le da al individuo el poder de decisión sobre su vida material, reduciendo la vulnerabilidad al control de élites financieras o políticas. Por eso, históricamente, la libertad de un pueblo ha estado profundamente ligada al derecho de poseer y administrar su propia tierra, siendo esta no solo un activo económico, sino la base de la verdadera independencia social. Fuera contra el Estado o contra las élites poderosas, muchos lo apoyarán o no les importará creyendo que no les afectará. Muchas personas no gustan de los arrendadores porque los ven codiciosos y opresivos. Eso, al final de cuentas, va a afectar a todos.
Aquellos que tienen pocas propiedades, aquellos que no tienen propiedades pero quieren tener, y aquellos que no tienen propiedades y ni siquiera quieren tener. Eso es un aspecto que va a afectar la economía. Todos se van a ahogar en este barco que se está hundiendo, y eso es lo que necesitas entender. Muchas personas van a apoyar esto porque es una forma de acabar con los arrendadores que no les gustan, pensando que al hacer esto es algo justo o algo bueno. Mientras ellos tienen rabia y piensan que está bien que esos pequeños arrendadores sean aplastados por el Estado y por los grandes bancos, terminan entregando su dinero a los grandes bancos. O sea, la idea de justicia social es afectar al pequeño comerciante, al pequeño arrendador, mientras beneficia a los grandes bancos. Se alían con el gobierno. Seas de izquierda o de derecha, vas a ser afectado. La propiedad privada es la garantía de tu libertad. Y, aunque no tengas una propiedad privada de un inmueble, el hecho de que puedas tener acceso a eso ya es una garantía de libertad. No todos necesitan tener inmuebles, pero todos necesitan al menos tener condiciones de acceso a eso, que es lo que ahora va a ser quitado por el gobierno y presionado por los bancos. Y como al final de cuentas eso no es algo bueno. La cuestión es toda esa red psicológica y tributaria que presiona a la persona a abandonar un patrimonio físico y real para saltar a algo etéreo, abstracto, digital, fácilmente confiscable. ¿Crees que Bitcoin u otra criptomoneda va a cambiar el mundo? Olvídalo. Estás en la Tierra, tú vives en Brasil. Y al vivir aquí, aunque te quedes, no sé, aislado con Starlink y Bitcoin, te van a afectar. No puedes tener la ilusión de que en una sociedad degradada no te va a afectar de alguna manera, aunque tu patrimonio esté mágicamente a salvo. No hay ilusión, o todos se unen contra eso, y estoy casi seguro de que no se van a unir, o todos se van a ahogar y van a aprender una lección muy dura. Gracias a todos, espero que les haya gustado, dudo que a alguien le haya gustado, pero de todas formas suscríbanse al canal para ayudar a que el canal siga creciendo. Es importante que compartas este video con todos los que conozcas. Hazlo de verdad. La idea es que las personas se den cuenta del riesgo de lo que estamos viendo ahora. Un abrazo y hasta el próximo video. Adiós.